En aquel momento que comienzo a identificarme como gay y a tener amigos y amigas gays y lesbianas, pasan circunstancias muy difíciles. Cuando empezaron a aparecer los primeros casos, que ya uno se enteraba. Y un compañero mío fue la primera persona infectada con el VIH, era una persona hemofílica. Yo creo que mi generación es la generación del SIDA, yo siempre lo he dicho así. La primera noticia que yo tuve de VIH, del SIDA, fue a finales del 83. En los tiempos, la designación que se popularizó fue decir que era el cáncer gay. Nos preocupó muchísimo en los primeros años el empezar a descubrir que muchos de nuestros amigos empezaban a deteriorarse, a desaparecer o a morir. Había un montón de hombres homosexuales que estaban muriendo uno detrás de otro, ¿verdad? Como moscas. La gente tenía una ignorancia total y un pánico total sobre esta enfermedad porque pensaban que por el simple hecho de estar en el mismo salón, y muestra de eso era el pánico que tenían los mismos médicos, que ni siquiera atendían a estas personas. Afectados por una enfermedad que nadie entendía qué era, ¿verdad? Entonces, digamos, a nosotros nos marca de una manera muy fuerte, en primer lugar por una cuestión de edad, porque ponete a pensar que uno entre los 20 y los 30 años está con su sexualidad a pleno, ¿verdad? No estaba claro ni siquiera la forma de transmisión, no estaba claro a qué personas nos iba a afectar, ¿no? Y hoy se te enteraste que fulanito está enfermo, que tiene SIDA. Y era terrorífico, ¿verdad? Terrorífico sin exagerar, ¿verdad? Y todo lo que nos preguntábamos ahora, sigo yo, ¿verdad? Seré yo el siguiente, ¿verdad? Las tenían en el San Juan de Dios en un sótano. Nadie, ningún médico, ni auxiliar de enfermería, ni enfermero los atendían. O sea, era caótico ese sótano porque olía mal, estaba sucio, las personas estaban desatendidas. Genera una persecución y una represión ya de por sí impuesta, ¿verdad? Porque se iba ya en contra de la norma y las buenas costumbres el hecho de ser gay o ser lesbiana y travesti, ¿no? Y uno de pronto entra en el terror de decir, puta, ya no puedo, así, digámoslo con todas las letras, ya no puedo culiar tranquilo porque me pegan esa carajada y me muero, ¿verdad? Tuvimos, qué sé yo, miedo, el miedo absoluto de esa época, donde quizás no fuimos lo suficientemente solidarios con nuestros compañeros y cuando nos dábamos cuenta de que alguien estaba diagnosticado, nos alejábamos antes de ofrecer el apoyo, porque si no eras abiertamente gay y te involucrabas en el tema SIDA, era automáticamente ponerse la etiqueta. Y entonces incluso entraba uno en pánico, en el sentido de que cualquier pequeño problema de salud que uno tuviera, uno inmediatamente imaginaba que ya estaba con SIDA, porque obviamente tampoco practicaba uno sexo seguro. Seguimos manteniendo las mismas conductas de riesgo, sobre todo porque no estaba claro la forma de transmisión. El sistema médico los tenía totalmente abandonados. No teníamos mucha información sobre esto en POAS. Entonces fue como una situación que nos obligó a ocultarnos, a tener aún más miedo. El pánico alrededor del SIDA, y uno se imaginaba en cuál de mis aventuras lo agarré, ¿verdad? Y además ya teníamos todo un peso de estigma y discriminación por ser gays, entonces el tema del estigma y la discriminación por tener SIDA era nada más un aspecto que teníamos que aprender a sobrevivir. Así que comienzo a colaborar como voluntario para la Asociación de Lucha contra el SIDA. En esos años también me involucré con la línea de atención y apoyo con Voz. Fue la primera línea de atención en ese tema, en el tema del VIH, cuando nadie hablaba de este tema, o si hablaban era a través de los mitos. Y a recibir todo el proceso de capacitación que en aquel momento lo daba Jacobo Schifter, que muchos de los activistas de aquella época participamos de alguna u otra forma en la Asociación de Lucha contra el SIDA, que luego se convirtió en ILPES. En términos discursivos, una gran participación de ministros, de políticos, de religiosos, incluso de personas, ciudadanos. Además de que por supuesto que hasta el momento los grupos antiderechos seguían fomentando ese miedo. Desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación sí existía como una posición muy clara en los primeros años de
de surgimiento del SIDA, de que, bueno, es necesario perseguir, ¿verdad? Esa es como la política, es decir, perseguir. Empieza a haber una represión y persecución. Y identificar a todas estas personas para poder controlarlas. Es decir, sobre todo contra los gays. Porque además la información que se difundía era aterrorizante por un lado y terriblemente estigmatizante. Que un beso lo podía transmitir, o sea, se manejaban muchos mitos y mucha desinformación al respecto. Sí, se veía el SIDA como una epidemia que en muy pocos años se iba a salir de control. Que esto era la pandemia de los gays y los gays iban a expandir esta enfermedad por todo el mundo. Era el castigo divino y que... En los periódicos, por ejemplo, es posible ver la gran cantidad de redadas que se hicieron en bares. O sea, toda la información, la forma como se presentaba, y aquí voy a decirlo, el muy reconocido doctor Leonardo Mata, que hace poquito murió, nos hizo un daño enorme a los gays de Costa Rica. Perpetuaban esa ignorancia en el público en general, digamos, sobre el VIH y sobre el SIDA. La represión siempre había existido. O sea, existía, por ejemplo, la represión, la violencia de los policías en el Parque Nacional. Donde estábamos, habían grupos de gays, o me dan algo de plata, o me dan una propinita, o me los cargo, y se me los lleva una perrera. Incluso desde el Ministerio de Salud hubo muchas políticas enfocadas a crear listas, ¿verdad?, de personas. Entonces, por ejemplo, si alguien iba al Ministerio de Salud y voluntariamente se hacía el examen del SIDA y salía positivo, entonces era casi que una obligación que esa persona diera su lista de contactos o todas las personas que habían estado en contacto con esa persona, para que entonces el Ministerio de Salud pudiera ir y buscarlos y hacerles el examen también. El gobierno de Oscar Arias agarró eso como pretexto, el SIDA, para meterse en las discos, supuestamente como una especie de política de prevención. Y yo no sé qué sentido tenía aquello. Como que si una redada fuera de tener una enfermedad, ¿verdad? O sea, era como su lógica muy extraña. Eso se puede interpretar de muchas maneras. Hay muchas personas que lo interpretan como una forma de crear listas negras, ¿verdad? Es decir, de alguna manera el gobierno poder controlar estas identidades emergentes o que estaban invisibilizadas. Mientras que hay otras personas que lo interpretan más como una política un poco ingenua del Ministerio de Salud, de que al saber quiénes están infectados van a poder controlar la enfermedad. Y aún así en el 86 me hice la prueba de VIH y salió negativa. Entonces dije yo, vaya, con el tipo de actividad sexual que yo he llevado y que no tenga SIDA, eso es un cuento para mí. Entonces continué con mi vida sexual de igual manera.